Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro día hoy de nuestro curso bíblico Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Y estamos estudiando a través de Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento el Evangelio de San Marcos. Estamos mirando un poco la teología, Jesús que camina en esta división, en esta estructura que nosotros le llamamos toponímica. El desierto, después la Galilea, el lago de Genesaret, después Jesús en camino y luego ya en Jerusalén. Nosotros ahora nos encontramos mirando este encuentro ya en el cuarto momento, que es en Jerusalén. ¿Cuáles son las enseñanzas que Jesús imparte, digamos así, en Jerusalén? El primero es sobre el centro del contraste. Israel, los saduceos, los que niegan la resurrección, en síntesis, los que niegan a Jesús mismo. Después, el número 2, entramos en el cristianismo y los nacionalismos. Decíamos que el cristianismo no puede ser una religión simplemente nacional, es decir, encerrado en un clan, encerrado en una secta, sino que es católico, es decir, es universal, está expuesto a todo. Ahora, un tercer tema dentro de la enseñanza que se realiza en Jerusalén, podemos decir de esta manera, es el nuevo culto a Dios. El nuevo culto a Dios. ¿En qué consiste? Vamos a estudiar un poco en este día de nuestro curso bíblico. El templo de Jerusalén era la realidad central del culto israelita. Como nosotros sabemos, este templo que había comenzado primero con el rey Salomón, el rey David de cierta forma vive en el Jejal, que al mismo tiempo es templo-palacio, quiere decir. Pero después con Salomón tenemos ya el templo, ¿verdad? Que así como te escribe es lo máximo, ¿verdad? La magnificencia en persona, digamos, encontramos en esta gran construcción del templo de Jerusalén. Y así entonces, queridos hermanos, lo que nosotros encontramos aquí, ¿verdad? Con esta gran construcción
en tiempo de Salomón. Después tenemos la destrucción de este templo ya en el 586 con Nabucodonosor. Luego una reconstrucción que sucede ya después de que vuelven del exilio ya con los persas y sigue adelante. Pero la gran reconstrucción y la magnificencia del templo se da sobre todo con Herodes. Y este templo será destruido en el año 70 por los romanos. Este sería el segundo templo. Por lo tanto, las esperanzas de montones de años estaban cifradas en el único lugar de culto al Dios único. Es decir, lo que los libros históricos nos van narrando, nos cuentan, como Dios dice, yo tengo un lugar que yo elegí y que es Jerusalén, justamente ese lugar donde voy a manifestarme. Este es el lugar donde Dios se va a manifestar, por lo tanto es el único lugar donde se tiene que rendir el culto a Dios, al Dios único. Y en él, en este lugar, decía también la fe judaica, habitaba Dios mismo, es decir, Dios mismo que habitaba en el templo, Dios mismo que habitaba en Jerusalén. La comunidad cristiana primitiva, como narran los Hechos de los Apóstoles, ciertamente que es heredera del judaísmo. Aquí nosotros no encontramos una cosa nueva, una religión que está viniendo de otro planeta, como decimos. Aquí nosotros directamente estamos encontrando la continuación del judaísmo. Es lo que la comunidad cristiana primitiva está viviendo. Y en Hechos de los Apóstoles nosotros encontramos que los primeros seguidores de Jesús no se apartan en principios de culto al templo. Ellos siguen con el mismo culto, eran nacidos al templo, se reunían como todos los judíos, porque ellos justamente estaban diciendo que en la persona de Jesús se estaba realizando todo lo prometido en el Antiguo Testamento. Los cristianos, antes incluso de recibir este nombre de cristianos, eran fieles cumplidores y adoradores de Dios en el templo de Jerusalén. Característica esencial, ¿verdad?, de la comunidad judeo-cristiana. Ellos adoraban al Dios Altísimo en el templo. Y así entonces subían para orar. Esto, por ejemplo, nosotros lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Mirando un poco el capítulo 3, por ejemplo, de Hechos de los Apóstoles, dice: en una ocasión Pedro y Juan subían al templo para la oración de la tarde, normal. Entonces ellos suben, se encuentran en el templo para rezar. Era la característica, ¿verdad?, de todo judío. Y los primeros cristianos, ellos están viniendo directamente del judaísmo. En él entonces nosotros encontramos que esta comunidad cristiana, como nos narra Hechos de los Apóstoles, se reunían, ¿verdad?, para rezar. La comunidad cristiana, como narran así, por lo tanto, este libro, no se apartó en principios del culto del templo. Incluso antes de recibir este nombre, eran fieles cumplidores y adoradores de Dios en el templo de Jerusalén. Marcos va a romper con todo el culto al templo. Atención, aquí entonces ya comenzamos la comunidad cristiana. Estamos en el año 60 al 70. Ya existen los primeros roces, ya comienza la primera independencia del cristianismo, de esta comunidad judeo-cristiana con respecto al templo. Se establece así un nuevo concepto de oración, un nuevo concepto de limosna y un nuevo concepto de doctrina teológica. Entonces ya comienza el cristianismo a independizarse. Comienza ya el cristianismo entonces a tener su propia doctrina teológica y sobre todo su forma de rezar, su forma de dar limosna. El culto del Antiguo Testamento no tiene razón de existencia en el cristianismo. Aquí es entonces donde nosotros vamos entrando y vamos entendiendo. El culto entonces del Antiguo Testamento no tiene razón de existencia en el cristianismo. A Dios no se le honrará a la manera antigua, sino de la nueva manera. Y esto es lo que nosotros vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que ofrecía el templo y qué es lo que ofrece ahora el Nuevo Testamento? ¿Cuál es ese rito? ¿Cuál es esa forma nueva de rezar y de entregarse y relacionarse con el Señor? La primera modalidad es la supresión de los sacrificios.
lo primero, ¿verdad? En el templo, en cuanto que ahí se ofrecían los sacrificios, la primera modalidad dentro del cristianismo es la supresión absoluta de todo sacrificio. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento.
pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de San Marcos, sobre este evangelio, el primero que se escribe, que se redacta, que se organiza. Y aquí hablamos de un cambio de mentalidad en las esperanzas. Es tan difícil cuando estamos muy aferrados al aspecto material, cuando estamos muy aferrados a la tierra. Tiene sí como higuera, ¿verdad?, mucho público que manifiesta una piedad externa, centrada en los sacrificios, pero no en la confianza en Dios, porque aquí justamente lo que se va perdiendo es esa confianza en Dios, esa confianza que tendría que tener, esa confianza que hace que mueran todos los elementos negativos. ¿Por qué? Porque uno confía, creo, a pesar de que tal vez todavía no lo tiene ahí entre las manos, pero sí está seguro en la medida, decíamos, que lucha, que sabe, que lo va a conseguir y que es la fuerza de Dios que lo está acompañando. Por lo tanto, ni una limosna total, ni un cambio de mentalidad en sus esperanzas están demasiado aferrados a la tierra. Tiene sí, como la higuera, mucho público que manifiesta una piedad externa, centrada en los sacrificios, pero no en la confianza en Dios, ¿viste? Entonces, toda esa confianza que tendríamos que tener hacia Dios, más bien lo estamos centrando esa energía, ¿a qué cosa? A los sacrificios, a los sacrificios. Entonces, estos sacrificios son los que más o menos están haciendo nuestras veces, que en realidad nosotros tendríamos que ser el pensar, el reunirnos, el entender, el saber lo que Dios nos va pidiendo. Por lo tanto, no es la confianza en Dios centrada en el poder del dinero recogido en el tesoro del templo y no en el desprestigio. Y por supuesto después en ese desánimo total, porque nosotros hemos dejado de lado desprestigio, desánimo de este número de dinero que centraba en dormir a los hombres y no en servirles. Más que servir, entonces se centraba en elementos negativos. Israel no puede dar esos frutos. Es como la higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. La razón es que estos frutos solo puede darse solo puede darlos el nuevo culto. La razón es que somos frutos, que estos frutos solamente puede darlos el nuevo culto, el querido por Jesús en la comunidad de singulares, el que quiere Jesús verdaderamente, pero por esa comunidad de singulares. Israel ha rechazado a Jesús y su salvación.
Se ha quedado con ello, anclado en sus antiguas formas cúlticas, que han degenerado. Y Jesús se declara también, ¿verdad? Toda esta inutilidad, declara completamente una inutilidad de tal culto. Que jamás nadie coma frutos de ti, le dice a la higuera. Es decir, la higuera está representando nada más y nada menos que el culto, el elemento cúltico del judío. Entonces aquí cuando te está echando en cara, ¿verdad? La higuera y los otros materiales, entonces, ¿qué te está diciendo aquí Jesús? Y te está diciendo que la inutilidad de estos materiales, de este culto, que jamás nadie coma frutos de ti. Su palabra rompe con la piedad antigua, termina por agostar la higuera y declara inservible el templo. Y el templo solo queda destruido queda destruido sin piedra sobre piedra que no sea abatida. Es decir, aquí entonces nos encontramos ante un designio de Dios que nosotros también tenemos que entenderlo, ¿verdad? Dentro de este designio. Pero sobre todo apuntando al elemento de la novedad, el nuevo culto a Dios. Cómo nosotros vamos a hacer ese camino de santidad, de felicidad. ¿Te acuerdas, Jane? Entonces este es el nuevo culto. Esto es lo que se nos ofrece. Y por eso decía, como la higuera que no puede dar higos porque no es su tiempo. Pero sin embargo sabemos después, más adelante, cuando maldice a la higuera, nos damos cuenta que el tiempo de madurar era lo necesario. Es decir, que nosotros tenemos que seguir dando. Somos, entre comillas, procreadores de esta misma naturaleza. Somos entonces quienes se compadecen. Somos personas que entramos dentro de esta gran misericordia hacia todo lo que nos rodea, ¿verdad? Pero desde ahí comenzamos a fomentar, a enseñar, a transmitir y sobre todo a vivir este evangelio. Y no son Pedro y los suyos el mejor modelo a seguir. Atención, no son Pedro ni los suyos. Su caminar en pos del Maestro está trenzado de entrega a incomprensión que llega hasta la rebeldía y el abandono. El discípulo perfecto en el Evangelio de Marcos es Bartimeo, el ciego que llegó a ver y caminar. Como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, el evangelista, como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, el evangelista ha colocado así entonces la historia de su curación como remate de una sección del camino a las personas mismas de Jerusalén. Es interesante cómo entonces nos presenta aquí, ¿verdad? Que el ciego que llegó a ver y camina como un resumen magistral de las exigencias de Jesús. El evangelista ha colocado la historia de su corazón como remate de esta sección del camino, porque estamos en camino. Y este es el remate, este es el broche final, ¿verdad? Bartimeo está ciego y junto al camino, ¿se dan cuenta? Se queda junto al camino, no está caminando, pidiendo limosna. Oye de Jesús que pasa por allí, empieza lastimosamente a pedir ayuda. ¿Por qué? Porque no puede caminar. Entonces se encuentra en esta situación difícil, ¿verdad, Bartimeo? Pero es un modelo para nosotros porque hará un proceso hasta llegar a ver. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Tiempo de bajar mi cabeza.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre una imagen muy importante que nos presenta el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando sobre el discipulado, el discípulo perfecto. ¿Cómo es el discípulo perfecto según San Marcos, verdad? Estábamos hablando que Pedro y los suyos, esta comunidad, no son entonces el mejor modelo a seguir, decíamos, ¿verdad? Porque ellos también llegan en un momento, ciertamente que hay mucha entrega también de parte de ellos, no es que ellos se ponen en el seguimiento de Jesús, pero caihuetitis, como decimos nosotros, no. También ellos entregan mucho. Incluso se acuerdan que en un momento Pedro le dice, nosotros que hemos dejado todo, nosotros que te hemos seguido, Señor. O sea, como que pide también y exige también Pedro y dice, nosotros estamos contigo, nosotros hemos dejado todo. Ciertamente que Jesús está exigiendo más entonces, y por eso que estamos reflexionando aquí lo que Marcos nos propone sobre un discipulado perfecto, que no es fácil, ¿verdad? Pero que se nos está proponiendo aquí, se nos está exigiendo. Bueno, y aquí es entonces, ¿verdad?, donde encontramos que hay una entrega, ciertamente, pero también está este camino, está minado de incomprensiones de parte de los discípulos. O no es que se adhieren totalmente, ¿verdad? Hay rebeldías e incluso después sabemos que al final hay abandono, hay negaciones y así sucesivamente. Nosotros conocemos muy bien esta historia, ¿verdad?, de los discípulos con Jesús en ese tiro y afloje, digamos, tiro y afloje. El discípulo perfecto, escuchemos bien ahora y procuremos de entender, en el Evangelio de Marcos es Bartimeo, el ciego que llegó a ver y a caminar. Imagínense, ¿quién es el discípulo perfecto? Aquí es Bartimeo, hijo de Timeo, ¿verdad? Entonces, este será el discípulo perfecto, que después en un momento dice, siendo ciego, porque esto pues es lo que el evangelista quiere acentuar. Esto es lo que el evangelista quiere darnos a entender. Que entonces el discípulo perfecto, aquí Bartimeo, siendo ciego, se levanta, llega a ver, y entonces desde ahí también poder hacer su camino solo. Porque también cuando se le presenta a Bartimeo que está ahí al costado del camino, es decir, que no está en el camino, que no está caminando, que no está haciendo ningún seguimiento. Pero después cuando él llega a ver, cuando Jesús le cura la vista, digamos así, pero que aquí a nosotros no nos interesa porque este es un signo, decíamos, los milagros son signos que nos hacen entender la presencia ya de un Dios que actúa en la vida de la sociedad, del mundo, de la iglesia, de este Atehuazú, del Cajal, ¿verdad? Entonces, este signo nos indica que el ver, comprender en síntesis, ¿verdad? Porque el Evangelio de Marcos le presenta a los discípulos llenos de contradicciones, pero aquí se le presenta a Bartimeo como el modelo al final de cuentas. Pero vas a decir, ¿verdad? Pero si este es alguien que no está caminando y que está ciego. Pero después está la acción del Espíritu y la acción de Dios, la acción de Jesús justamente a través de este milagro donde Él vuelve a levantarse, se pone en el camino. ¿Pero por qué? ¿Desde qué momento? Y comienza a hacer el seguimiento. Y llegará a ser entonces el discípulo perfecto. ¿Por qué? Y porque ahí está. Le devuelve la vista. Este es el sentido teológico profundo que nos quiere transmitir San Marcos. Por eso que tantas veces insistimos, ¿verdad? Lastimosamente nosotros que estamos muy influenciados muchas veces porque se escucha mucho, ¿verdad? Sobre todo de parte de las sectas que dicen cualquier cosa en realidad. Entonces ellos se quedan en un aspecto literal. Sí, Jesús, que te cura de esa ceguera, Jesús, tu ojo, venga aquí, que esto, aquello. No, aquí estos son signos elementales y fundamentales. Tenemos que primero estudiar y saber lo que significa el milagro verdaderamente en la Biblia. No entendamos un milagro así directamente, así como sucedió en el Evangelio. No, aquí la preocupación no es que haya sucedido o no en el Evangelio, lo que está escrito, no literalmente, sino que entender el sentido teológico. Lo que Marcos está diciendo aquí es justamente, y nos está hablando del discípulo perfecto, el discipulado, el seguimiento, que es abrir los ojos, dejarse curar por Jesús. Cuando uno está al costado del camino, cuando uno nos está comprometiendo, ahora entonces es capaz de levantarse de esa situación en que se encuentra. Se deja primero sanar, curar,
El milagro de Jesús, que nos cura totalmente, nos hace poner en pie y ahora nos pone en el camino del verdadero discipulado. Y por eso se le presenta entonces a Bartimeo como el ciego que llegó a ver y a caminar y por lo tanto es el discípulo perfecto. Como un resumen magistral de las exigencias de Jesús, San Marcos ha colocado la historia de la curación de Bartimeo como remate de la sección del camino a las puertas mismas de Jerusalén. Vamos a mirar un poco entonces en el capítulo 10, 46. Aquí entonces encontramos ya al final. Con esto termina el caminar de Jesús. Jesús en camino. Jesús entonces que va realizando tantas cosas en el camino. Va anunciando su pasión, va como que peleando también, ¿verdad?, sobre ciertas incomprensiones, como decíamos, ¿verdad?, de los discípulos, cómo se nos presentan, cabeza dura, etc. Después de todo esto, viene, ¡pum!, nos encontramos con Bartimeo, que está al costado del camino y que está ciego. Y entonces, ¿qué nos dice en este capítulo 10, versículo 46, hasta el final, que llega hasta el 52? Y nos está diciendo, miren, después de haber hecho todo un camino, después de que ustedes, queridos discípulos míos, rebeldes, que me abandonan, que son cabeza dura, etcétera, etcétera, ahora entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el colofón? ¿Cuál tiene que ser esa conclusión de este camino, verdad? Dentro de nuestra estructura ciertamente toponímica, ¿verdad? Entonces, del desierto, Galilea y ahora justamente en camino. ¿Cómo va a terminar esta tercera sección? Y con esta curación de este ciego de Jericó. Después llegaron a Jericó, cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el nazareno se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo, llamándolo entonces, le llamaron al ciego y le dijeron: ánimo, levántate, él te llama. El ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y se fue hacia Jesús. Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Él le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Esto es lo importante. Y Jesús lo cura. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este. Carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Hoy demostremos que con esfuerzo todo se puede lograr.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Que mi dolor y mi aflicción, aunque mis angustias no me dejen cantar, yo no temeré. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás. Aunque yo esté en el valle del dolor o en la enfermedad o en la tempestad, yo no temeré. Porque conmigo estás. Pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Y pase lo que pase, pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Oh, porque conmigo estás.
pase lo que pase, yo no temeré, porque conmigo estás. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Marcos, el Evangelio que nos ayuda verdaderamente a encontrarnos profundamente y personalmente con Dios. Estamos leyendo aquí el versículo 50. El ciego que arroja el manto se pone de pie de un salto y cree, ¿verdad?, como para hacer este camino del discípulo perfecto. Y aquí, entonces, viene la pregunta. O mejor dicho, perdón, antes de eso, antes de la pregunta, aún dice, se pone de un salto, se pone de pie y fue hacia él. Y fue hacia él. Este es el otro elemento. Ir hacia el Señor, caminar hacia el Señor. Entonces quiere decir que hay una meta en este discipulado. Mooto la yaguatañeina. Aquí no es entonces ir detrás de cualquier cosa, ¿verdad? Aquí es ir detrás de elementos fundamentales, esenciales. Ir hacia el Señor significa entonces ir hacia Dios, ir hacia Jesús, encontrarnos verdaderamente con el Señor. Ir hacia Él, y se fue hacia Él. Qué lindo que es esto entonces, queridos hermanos. Qué lindo que es esto entonces, el ponernos en este camino, ¿verdad? ¿Hacia dónde dirigimos nuestra vida? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Hacia dónde apuntamos nuestro GPS? Molaña moina peñan de flechita y peñan de puntito pita y bebe oñe moía lleve allá en el Google Map, ¿verdad? De moi bebe. Entonces, en WhatsApp de ubicación ella, pit, aparece de ahí puntito y ve. Ande bebe ya yo puente va a iniciar allá un embojape paite imagina. Eso es lo que el Señor hace, ¿verdad? Entonces nos vamos hacia Él. El discipulado viene a ser entonces el trazar el camino, queridos amigos. Ser discípulo del Señor quiere decir escuchar, saber, sentir, ver, oír, conocer lo que el Señor nos está proponiendo. Qué lindo que es esto, ¿verdad? Nosotros hoy tenemos, gracias a Dios, tenemos ese, ¿verdad?, el famoso GPS. Porque el GPS ellos no podían utilizar en el Evangelio, sino en el Evangelio iban a utilizar esa palabra, del GPS, pero no existía en ese tiempo. Por eso nomás no está escrito aquí en la Biblia el GPS, ¿verdad? Pero ñandel añamoitamos a nuestra tecnología de hoy, a nuestro lenguaje de hoy con la tecnología. Entonces vamos a decir, vea la ñandera pejina, peñandera ja, vea la ñande GPS, mooto para la pibana. Y esto es lo lindo, ¿verdad? Y esto es lo lindo, que nos dirige hacia Él. Vamos hacia Él. Nos vamos a encontrar con Él. Y entonces aquí, ahora sí viene esta pregunta. En el versículo 51, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Esta es una pregunta retórica. Nosotros ya sabemos y tantas veces hemos explicado, ¿verdad?, lo que significa la pregunta retórica. Es decir, que ñande yaragoy cuapama, ¿qué necesitamos nosotros? Dios ya sabe todo en ese sentido, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios te hace una pregunta. ¿Pero por qué la pregunta retórica? Porque quiere que nosotros asumamos y seamos conscientes de aquello que estamos pidiendo. En síntesis, ¿saben qué? Les voy a decir con una palabra un poco más dura nomás, es verdad, para nuestro guaraní, sobre todo, que va el are usea. Bailar usea, bailar hipotá, bailar usea. Qué bueno, che, qué bueno. Bailar usea. La vez pasada, uno me hizo así un chiste, pero muy interesante, porque me dice, en guaraní dice, muy interesante, dice, porque es el único idioma donde vos cuando te enojas con alguien, le ofreces algo que comer, hey. Bailar usea. Cuando vos te enojas con alguien y en vez de que en huevotío o lo que sea, dice, le ofreces algo que comer. Apela la pregunta retórica, bailar usea, bailar hipotá, ¿verdad? O sea, es una pregunta existencial muy profunda que Jesús al final de cuentas le está haciendo aquí, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde estás caminando? ¿Qué es lo que verdaderamente crees de tu vida? Entonces, pregunta retórica, el Señor le responde, ¿verdad? El Señor le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que haga por ti?
¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Esto también implica, porque si Él dice, yo haga por ti, ¿qué quieres tú? Pero sos vos entonces el responsable. Vos me tenés que decir, vos tenés que ser consciente de tu propia vida. Pero entonces eso implica también de que vos sepas quién sos, en qué situación te encontrás. Eifo atá, decía Génesis, ¿se acuerdan? Capítulo 3, después del pecado, cuando justamente Dios se encuentra con Adán. ¿Dónde estás? Le dice, ¿dónde estás? Pero no quiere decir dónde estás en una situación geográfica, ¿verdad? Que con el GPS, latitud, etcétera, etcétera, que vas a encontrar. ¿Dónde estás? Quiere decir dónde estás parado. ¿En qué situación te encontrás? ¿Viste que es una situación existencial? Ahora, cuando te hace esta pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Quiere decir que nosotros tenemos que estar bien parados ante nosotros mismos y saber quiénes somos y qué es lo que necesitamos. El que directamente, como decía aquí, llegaron a Jericó, sabe muy bien, Jericó para él significan los muros, pero esos muros que tienen que caer y que tienen que derribarse. Entonces cuando te dice que quieres que haga por ti, te está diciendo entonces cuáles son tus muros, cuáles son tus murallas que tienen que derribarse. ¿Qué quieres que haga por ti? Vos tenés que conocer. Yo ya sé, dice Dios, ¿verdad? Dice Jesús aquí. Yo ya sé lo que vos necesitas. Pero ya hace, yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que vos sos un caurapó de primera, ¿verdad? Pero, evidentemente que vos te podés hacer para vos no, vos unos traguitos nomás, ¿verdad? Pero todo el mundo sufre, tu hijo, tu esposa, toda tu familia, tu comunidad, porque eres terrible, pero vos no reconoces que estás en esa situación, por ejemplo, ¿verdad? Otras situaciones de infidelidad es la misma cosa. Siempre un buen veces en reunión usted de todo, ¿verdad? Y vos hablas ahí y no, jaente ningo, la iñacame overecoja, famoso, jaente ningo. Entonces eso quiere decir que nos reconocemos. Y cuando no reconocemos algo, después entonces es imposible entonces salir de esa situación. Entonces, ¿por qué viene aquí esta pregunta retórica del Evangelio? Mirá que estamos en un camino, decíamos. Estamos en la tercera parte, el aspecto toponímico. Entonces, cuando nos encontramos aquí, le está diciendo, ¿qué quieres que haga por ti? Ahora viene la respuesta, y a ver si es una respuesta sincera, porque dice, él le respondió, maestro, que yo pueda ver. Esta sí que es una pregunta excelente, ¿verdad? Porque entonces uno está reconociendo y está diciendo, Señor, ¿saben qué? Yo me doy cuenta que estoy en una situación, ¿verdad? Que estoy sentado ahí, pero yo no estoy aceptando. Eso es lo que quiere decir. Que yo pueda ver, es decir, que yo pueda entender, que yo pueda aceptar mi situación y mi condición. Porque si nosotros entonces no aceptamos nuestra condición, evidentemente que no habrá ningún cambio. Y ya sabemos la respuesta final, y es la que hoy el Señor hoy nos ofrece. ¿Cómo termina y cómo dice? Entonces dice, el Señor enseguida, dice, ahí mismo le dijo, Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida comenzó a ver y lo siguió, seguimiento, lo siguió por el camino. Nos despedimos por el día de hoy, les dejo la bendición y que al recibir esta bendición el Señor eche toda escama de nuestros ojos, de nuestro corazón, de nuestra mente y que podamos aceptarnos en la condición en que estamos, pero sobre todo después levantarnos de un salto para seguir al Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nos volvemos a encontrar la próxima con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.